Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes. Día caliente. ¡Qué calor! Pero, sin embargo, en medio del calor, Dios se hace presente, ¿verdad? Dios está presente con nosotros en cada momento, así que venimos a celebrar esta Eucaristía. Y una cosa que escuchamos en el Salmo, el Señor es el buen pastor que nos lleva que nos refresca, Así que, bueno, nos presentamos al Señor. Comencemos pidiendo perdón por nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y como es día domingo, celebramos la resurrección, así que decimos el gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá, gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó del junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo.
Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear al mundo para que fuéramos santos, irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Jesús manda a los discípulos de 2 en 2. Y algo chistoso que decía un padre en el seminario, que decía que
usualmente los mandaba con la peor persona que te llevabas bien. No, con la persona con la que te llevabas más mal. Entonces, si tú te llevabas mal con ese discípulo, Jesús te ponía, ok, ustedes dos van juntos. Ustedes no se llevan bien, ustedes dos se van juntos. Los mandaba de 2 en 2 para que así se hicieran amigos en el pleito, ¿verdad? Pero algo interesante que hace Jesús con los discípulos en este momento, Jesús transmite su ministerio a los discípulos, ¿verdad? Hace como cuando comenzó el Evangelio de San Marcos, estábamos escuchando cómo Jesús estaba proclamando de 3 maneras, proclamando quién era Jesús, y lo proclamaba con su palabra, predicaba la buena noticia, predicaba el reino de Dios, predicaba el amor de Dios. Entonces, una cosa que Jesús hacía, hablaba de la conversión, y así se daba a conocer. La segunda cosa que hacía Jesús es curaba a los enfermos. Jesús curaba a los enfermos. Muchas personas venían a Él para que Jesús las sanara. Hace 2 semanas escuchamos cómo Jesús resucitó a una persona que había muerto, la niña, como a la mujer que estaba 12 años con hemorragia también la sanó. Son unos ejemplos, pero hay mucha gente que venía a Jesús, y Jesús, ¿qué hacía? Las curaba, sanaba a los enfermos, ¿verdad? Y la tercera cosa que hacía Jesús es expulsaba los demonios, ¿verdad? Había mucha gente oprimida por el poder de Satanás, así que Jesús mostraba su poder sobre los demonios con su autoridad, porque Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, eran las 3 cosas que Jesús hacía en su ministerio: la palabra, sanaba a los enfermos y expulsaba a Satanás. Y ahora Jesús transmite este poder a los discípulos. Ahora Él los envía. Jesús ya está cansado y dice, ya me cansé, ahora les toca a ustedes, ¿verdad? Recuerdan hace unas cuantas semanas cuando Jesús estaba bien dormido, estaba en el barco y estaba dormido porque estaba cansado. Bueno, a lo mejor era de noche, entonces la noche es para dormir, ¿verdad? Estaba cansado, y ahora Jesús dice, ok, ahora vayan ustedes porque ya no puedo, vayan ustedes. Okay, los manda de 2 en 2, ok. ¿Y qué les dijo? Los envió de 2 en 2 y les dio poder. ¿Para qué? Poder sobre espíritus inmundos. ¿Okay? Tenían poder sobre los espíritus inmundos. Y luego, ¿qué es lo que hacían los apóstoles? Predicaban la conversión. Y la tercera cosa que hacían, expulsaban los demonios, y decía, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Los discípulos nunca pensaron que ellos podían hacer eso. Nunca pensaron que podían hacer eso. Sin embargo, lo que ellos hacían no era por su propio poder, era por el poder de Jesús, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida, nosotros también estamos llamados a predicar una buena noticia, predicar que Dios nos ama, predicar qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tal vez, a veces vamos a decir, no nos van a escuchar. Okay. Pues no te van a escuchar a ti, pero Dios te va a dar ese poder para hablar cuando tengas que hablar. A veces va a ser tienes que expulsar demonios. Y no es que todos estén endemoniados o que estemos poseídos por Satanás, pero Satanás siempre está presente en nuestra vida de una manera u otra. Y por nuestra fuerza nosotros vamos a ser vencidos por Satanás. Sin embargo, por la fuerza que nos da Jesús, por el poder de Jesús, nosotros vamos a triunfar sobre Satanás, de cualquier manera que se nos haga presente. La tercera cosa es los enfermos. Tal vez no vamos a ser doctores ni vamos a sanar, pero hay una manera que sí estamos llamados a sanar a otras personas, ¿verdad? Pero nuevamente por nuestro poder no vamos a hacer nada, va a ser siempre el poder de Jesús. Los invito a pensar cuál es su misión, qué es lo que ustedes tienen que hacer en esta vida antes de que mueran. ¿Cuál es su misión? ¿Qué es a lo que Dios los llama a hacer? ¿Cuál es su misión? Y a veces pueden pensar que imposible cumplir mi misión.
Para ti es imposible, pero Dios te va a dar poder. Si Dios le dio poder a los discípulos sobre demonios para sanar enfermos, para que la gente los escuchara, también a nosotros nos sigue dando ese poder. Los invito a confiar en ese poder de Jesús. Y vamos a proclamar nuestra fe con el credo de los apóstoles, que es el más pequeño, más corto. Y decimos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Oremos ante todo por la iglesia para que nosotros sigamos predicando el Evangelio, predicando la conversión, que podamos tener encuentro con Jesús que transforma nuestra vida. Oremos al Señor. También oremos por los gobernantes del mundo para que sean personas de bien. Oremos al Señor. Oremos también por todos los que sufren, especialmente los que sufren enfermedades mortales o enfermedades que causan mucho dolor, mucho sufrimiento, para que puedan ser sanados por el Espíritu Santo, por el poder de Jesús, tal vez por el poder de los dones de ciertos fieles. También oremos por las personas que sufren posesión o actividad demónica en su vida, para que por el poder de Jesús puedan vencer. Oremos al Señor. Oremos también por el eterno descanso de Gloria Alanis, a Ricardo Lemos Sánchez, para que el Señor les conceda el perdón de sus pecados, la vida eterna. También oremos por la salud de Miguel Ibarra. Oremos por Beatriz Ortiz en su cumpleaños, por bendiciones para ella. También por las necesidades de José Ángel Izazaga y la familia Ramírez. Oremos al Señor. También por todos nosotros, los feligreses de Fátima, por nuestras necesidades y también por las intenciones de nuestro corazón que presentamos en este momento de silencio. Oremos al Señor. Padre Santo, son las peticiones que hacemos en nuestra necesidad. Pedimos las concedas en tu amor y en tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, nos sentamos. No estamos pasando las canastas ahorita, pero tenemos las canastas enfrente para si quieren dar su donación, pasar en estos momentos o antes de la misa o después de la misa. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Esta oración que hacemos en la Eucaristía es la oración más poderosa si realmente queremos el poder de Jesús, la misa. Tal vez nos acercamos a Jesús, a la misa, al altar sin fe, pero si tenemos tantita fe y si crecemos tantito más en la fe cada vez que venimos a la Eucaristía, vamos a ir recibiendo ese poder de Jesús. Así que los invito a presentarse nuevamente, ofrecerse en este sacrificio y dejar que el poder de Jesús, que viene por el Espíritu Santo, al transformar las ofrendas, que también transforme lo que nosotros ofrecemos. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Dar una palabra tuya para sanarme.
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora les dice la misa bien cortita, ¿verdad? Casi ni podía predicar en el calor, así que no le hace, ¿verdad? Acá ni siquiera me iban a escuchar. Bueno, pero la semana que viene Jesús dice que los apóstoles regresan y están bien cansados, que la gente ni siquiera los dejaba comer, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, vengan a descansar. ¿Okay? Entonces, ¿saben qué voy a hacer la semana que viene? Voy a comenzar vacaciones, así que, ¿verdad? Porque Jesús quiere que descanse, dice, no te dejan ni hacer ni comer, así que, bueno, pero si ocupan algo, están los otros padres, así que voy a estar unas semanas en vacaciones, porque quiero descansar tantito, ¿ok? Ok. Entonces, recordar, Jesús es el buen pastor, pero a cada uno nos da el poder para poder vencer esas dificultades de nuestra vida. Así que abramos el corazón, este poder que Dios nos quiere dar. Lo que parezca imposible, para nosotros sí lo es, pero para Dios no es imposible. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.